Estamos predicando el libro de Hechos. Es un libro histórico, es el quinto libro histórico del Nuevo Testamento. Pero antes de ir al texto bíblico que hoy toca, que es Hechos capítulo 3, quiero preguntarte algo muy importante. Mientras los niños pasan a la escuela dominical, quiero preguntarte algo muy importante. Si nosotros leyéramos Hechos, es la idea, deberías leer, continuar la lectura en tu casa del libro que estamos predicando domingo tras domingo, Hechos de los Apóstoles. Pero si nosotros nos detuviéramos en la lectura de Hechos, y no solamente en la lectura de Hechos, sino también en las prédicas de cada domingo, quiero preguntarte, y pueden responder, particularmente según lo que pensás, lo que crees, ¿por qué el libro de Hechos está en la Biblia? ¿Te pusiste a pensar alguna vez eso? ¿Cuál es el sentido de que un libro como el libro de los Hechos, una narrativa, una historia acerca de los primeros días, los primeros pasos de la iglesia, ¿por qué hay un libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento? Y es una pregunta, ¿eh? Pueden responder. ¿Cuál es el sentido de que el libro de Hechos de los Apóstoles esté ahí? Para ver el obrar del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, en cierta manera eso es doctrina. Sí, es doctrinal, o sea, yo conozco el cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia, particularmente en el primer siglo, y por ende yo teniendo esa información, ahora veo cómo el Espíritu Santo obra dentro de la iglesia en la cual nosotros estamos, contextualizada, ¿sí? Entonces nos sirve para diferenciar, en el caso de lo que Joel dijo, cómo el Espíritu Santo obra. ¿Qué más? ¿Cómo? Para saber cómo la iglesia se ha expandido. ¿Y para qué nos serviría eso? ¿Ok? Para echarnos luz también es doctrina acerca de cómo la gracia de Dios no es solamente para el pueblo judío, sino en realidad no hay distinción de pueblos, sino que en realidad lo que ocurre es que Dios ha salvado a su pueblo, a sus elegidos, tanto judíos como gentiles. Ya Él ha roto toda la barrera y ahora Él tiene su pueblo. Su pueblo es la iglesia, ¿sí? ¿Qué más? Para conocer la historia, ¿sí? ¿Por qué sería importante conocer la historia? Para conocer el contexto o poder interpretar el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué más? ¿Para qué sería importante conocer la historia? Ahí vamos, para animarnos. ¿Qué más? Es un testigo, ¿sí? Es un testigo, es algo que nos muestra la veracidad de lo que nosotros creemos. Alguna vez alguien me dijo, bueno, pero en realidad todo lo que está en la Biblia es todo un invento, un cuento. Y yo lo primero que le dije fue, podemos sentarnos una horita y podría mostrarte científicamente e históricamente que todo lo que está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento fue algo verídico, ¿sí? Entonces, la historia es importante también como un testigo para mostrarnos que lo que creemos no es un cuento de hadas, hermanos. En realidad son situaciones que ocurrieron, ¿sí? Ocurrió. ¿Qué más? Algo muy importante, la predicación, como dijo Iván, la expansión de la iglesia. Ahora, hermanos, quiero que vean lo que la Biblia dice en cuanto a qué debemos hacer nosotros con un libro como Hechos de los Apóstoles, o en realidad con cualquier libro de la Biblia. ¿Qué debemos hacer? Y quiero apelar, antes de ir al texto bíblico, a que puedas en tu corazón, en verdad, ver si lo que el texto bíblico, lo que ahora voy a leer, dice es lo que ocurre en tu vida. Porque es importante tener en cuenta por qué venimos cada domingo, abrimos la Biblia y la Biblia se predica. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cada domingo venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿O qué debería hacer eso en nuestra vida? Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Miren qué interesante. Dice el apóstol Pablo, de hecho,
todo lo que se escribió en el pasado, se escribió, miren esto, para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos, como dijo Lidia, en mantener nuestra esperanza. Hermanos, algo importante que quiero decirles en esta mañana, mediodía, es que debes prestar mucha atención a la palabra de Dios cuando ella se abre. Por varios motivos. Primero, porque es Dios hablando, no soy yo hablando. Cuando la Biblia se abre literalmente, Dios abre su boca y Él empieza a hablar, empieza a comunicarse con su pueblo. Dios habiendo hablado, dice el autor de Hebreos, de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. En otras palabras, hoy Dios nos habla por medio del Evangelio de Cristo, y hoy nosotros venimos a predicar el Evangelio de Cristo. Yo vengo a predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio se encuentra en todas las Escrituras. Pero hermanos, no solamente tiene que ver con la enseñanza que nosotros podamos recibir, sino que también la palabra abierta y predicada debe generar algo en tu vida. No serviría de nada que vos vengas cada domingo, te sientes ahí, tomes tus apuntes, tus anotaciones, grabes todo en tu corazón, en tu mente, pero el día lunes te olvides de todo lo que escuchaste el domingo. No serviría de nada. En otras palabras, perdón hermanos, pero me hicieron perder el tiempo, le hicieron perder el tiempo al Señor, a su palabra, porque el concepto, la idea de la palabra predicada siempre, hermanos, es el fruto. Fíjense que no solamente estas cosas, dice Pablo en Romanos, se escribieron en el pasado para enseñarnos, sino que tiene un fin, y el fin es alentarnos por las Escrituras. Fíjense lo que dice, y que perseveremos para mantener nuestra esperanza. La perseverancia. Ahora, miren lo que dice el autor de Hebreos, y luego sí ya vamos al texto bíblico. Y quiero después hacer la conexión por qué estoy haciendo esta introducción. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 3, ¿para qué la palabra de Dios? ¿O qué debemos también hacer con la palabra de Dios? Pero interesante, ahora el autor de Hebreos nos dice qué no debemos hacer con la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, miren esto, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión, en aquel día de la prueba en el desierto. Miren, lo que la Biblia nos está diciendo es lo que nosotros no debemos hacer ante la palabra de Dios. ¿Vieron? Primero, en el texto en Romanos, Pablo nos dice cómo la palabra debe actuar en nuestra vida, ¿sí? Debe traer esperanza, debe traer perseverancia, debe traer enseñanza, pero ahora también el autor de Hebreos nos dice lo que no debe ocurrir cuando oímos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no debe ocurrir? Es endurecer nuestro corazón. En otras palabras, lo que ocurrió en el pueblo de Israel es que para ellos fue tan común el hecho de escuchar la palabra de Dios que empezaron a confundir la palabra de Dios con las palabras de hombres. Hermanos, el no escuchar la palabra de Dios o el no prestar atención, no oír la voz, cuando el autor de Hebreos habla acerca de si ustedes oyen hoy su voz, lo que está diciendo no es solamente oír, sino poner atención. A eso es lo que el autor de Hebreos se refiere. No está hablando de un mero acto de escuchar, sino él está hablando acerca del cómo actuamos ahora con lo que hemos escuchado. ¿Cómo saco esa conclusión? Sencillo, porque los judíos, los hebreos, cuando oyeron
la voz de Dios en el desierto, endurecieron su corazón. Ellos actuaron, hicieron algo, aunque ese algo no fue lo correcto, hermanos. Por esta razón, el libro de los Hechos está ahí, para que no solamente puedas tener esperanza de que el Espíritu Santo actúa, de que la iglesia del Señor prevalecerá, de que estamos también esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador que ascendió a los cielos y prometió el venir, sino que también está la palabra de Dios ahí para que nosotros también podamos ser enseñados y hagamos algo con eso. Miren qué interesante. El capítulo 3 tiene un contexto, hermanos. Seguramente lo recordarás, el contexto en el cual venimos del capítulo 3. ¿Sería cuál? Capítulo 2. Si yo quiero entender dónde estoy parado en el capítulo 3 del libro de los Hechos, lo que debo hacer es estudiar el capítulo 2 o leer el capítulo 2. Y miren cómo termina el capítulo 2 y decime si en verdad esta enseñanza ha impactado tu vida. Capítulo 2. Perdón, tuve acá un... En el capítulo 2, el autor Lucas termina diciéndonos, se me fue internet, termina diciendo que los apóstoles y los primeros cristianos tenían todas las cosas en común y perseveraban en la doctrina. Pero no solamente esto, sino que también nos dice Lucas que Dios añadía a la iglesia quienes habían de ser salvos. Se me quedó tildada la computadora. Ahora, teniendo esta idea en mente, quiero que pienses en verdad si lo que el autor, lo que Lucas está diciendo es lo que hoy nosotros estamos viviendo como iglesia. Quiero que lo pienses por un momento. ¿Podés decir que en verdad podés mirar a la persona que está a tu lado, a la persona que está adelante o atrás, y podés decir, bueno, yo tengo todas las cosas en común, mi prioridad es esa persona que está aquí adelante o aquí al costado en mi vida? No vale eso, Johnny, porque es tu esposa, es obvio. ¿Podrías decirlo? ¿Podrías decirlo de que en verdad la prioridad de tu vida hoy en general está en el entendimiento de que Dios te ha puesto en una gran familia y dentro de esa gran familia hay responsabilidades? ¿O en verdad estás viviendo una vida de religiosidad eclesiástica? Bueno, yo vengo a la iglesia domingo tras domingo. ¿Y qué tenés en común con los demás? Bueno, estamos en el mismo grupo de WhatsApp. ¿Y qué más? Bueno, también voy al desayuno con la palabra los domingos a la mañana. ¿Y algo más? Bueno, ya hasta ahí podemos contar. Hermanos, estas personas, los primeros cristianos, tenían, dice el texto bíblico, todo o todas las cosas en común. Ellos literalmente habían vendido sus propiedades y lo habían puesto a los pies de los apóstoles, y todas las personas que pertenecían a la iglesia en ese momento se beneficiaban de ser parte de un cuerpo. Pero no estoy hablando específicamente de lo material, estoy hablando de la unidad. No solamente tenían todas las cosas en común, sino que también Lucas nos dice que perseveraban
en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles, volviendo al texto, a los textos que acabamos de leer, tiene que ver ni más ni menos con la palabra de Dios predicada. Una vez alguien me dijo, yo no necesito que vos me prediques la Biblia, porque yo la Biblia la conozco. Y le pregunté, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No me acuerdo. Hermanos, Dios ha puesto hombres fieles a la palabra de Dios para que puedan instruir a la iglesia. Hay hombres que Dios ha levantado para que puedan ser de instrucción para vos. Pero somos todos iguales en la iglesia. Sin duda, somos todos iguales. Cristo murió por todos, por cada uno de nosotros, pero Dios ha querido poner hombres fieles para que te sirvan, pero también, hermanos, para que ellos puedan ser respetados. Los apóstoles predicaban la palabra de Dios, sin duda, pero también la iglesia se sometía a la palabra predicada. Ellos perseveraban. No solamente escuchaban lo que los apóstoles decían y predicaban, sino que también, hermanos, ellos perseveraban. O sea, hacían algo con lo que escuchaban. No eran como los padres en el desierto, como dice el autor de Hebreos, que escucharon la voz de Dios y dijeron, la verdad no me interesa, no me importa. ¿Saben cómo los padres escuchaban la voz de Dios en el desierto, en el Antiguo Testamento? ¿Saben? Por medio de un hombre, por un profeta, por Moisés. Ahora quiero que veas en el capítulo 3 lo que va a ocurrir. El contexto es, entonces, tenían todas las cosas en común. Antes de esto había venido el Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo había llenado a los discípulos, empezaron a hablar en otras lenguas. Paréntesis, esas lenguas no eran balbuceos ni histeriqueos, eran lenguas en otros idiomas literal. Hablaban en otros idiomas, incluso el texto mismo nos da la aclaración de que ellos oían hablar, las personas que estaban en el lugar, en el día del Pentecostés, dijeron que, ¿recuerdan? Los oímos hablar en nuestras propias lenguas y quedaron maravillados por eso, porque decían, ¿cómo estos son varones galileos? ¿Cómo es que ahora están hablando nuestras lenguas? El Espíritu Santo había venido a la iglesia en ese momento. Todos habían sido llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles empiezan a predicar. Todas las cosas tenían en común. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahora miren, desde el versículo 1, lo que ocurre. Quiero que veas a 3 personajes de los cuales hoy vamos a hablar. Hay 3 personajes en el texto que hoy vamos a leer. Y hermanos, quiero que te identifiques con uno de estos 3 personajes. Hay 2 que son iguales, en cierta manera tenés 2 opciones. O te identificás con 2 o te identificás con 1, pero hay 3 personajes en cuestión en la historia que vamos a leer. Y como dije, el sentido de la palabra de Dios que esté hoy en nuestras manos es para que podamos hacer algo con ella. Si lo leemos como una mera historia, quedará en la nada, pero si lográs identificarte en el texto, entonces te aseguro que la palabra de Dios obrará en tu vida. Versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y miren esto. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Hermanos, como les dije, hay tres personajes principales en esta historia. Nuestros primeros personajes aparecen en la primera estrofa y son ni más ni menos que dos discípulos del Señor. Eran estos personajes, parte del liderazgo de la iglesia, eran parte de los 12 apóstoles que el Señor había comisionado. Estos eran los personajes del capítulo 2 que habían sido llenos del Espíritu Santo, pero quiero que recuerdes, si estuviste en esa predicación, que en el capítulo 1 vimos que ellos constantemente, se repite eso en el capítulo 1, si no estuviste, léelo luego en tu casa, pero Lucas nos deja ver que constantemente ellos perseveraban en oración. Era parte esencial de la iglesia el perseverar, no solamente en la enseñanza, sino también en la oración. Y como dije, hermanos, lo que hoy vamos a hacer es identificarnos con alguno de estos personajes. Habitualmente a nosotros nos encanta identificarnos con Pedro y con Juan, ¿no? Siempre nos vemos como aquellos que van al templo La Hermosa a adorar, aquellos que ya han conocido el Evangelio de Cristo, aquellos que ya tenemos años en la fe. No, yo ya la tengo clara, ya he leído la Biblia de tapa a tapa como 5 veces. Hermanos, nos encanta identificarnos con Pedro y con Juan. Ahora, para identificarte, lo primero con Pedro y con Juan, lo primero que debes preguntarte, si te vas a identificar con Pedro y con Juan, si la oración es parte de tu vida. ¿Es? No, yo estoy al nivel de Pedro y Juan. Yo soy discípulo de Cristo, a eso me refiero. Yo soy discípulo de Cristo. Ahora, fíjense la primera característica de Pedro y de Juan, y es que ellos iban al templo a orar. La segunda característica, que en realidad es la primera, me salté. La segunda característica, que en realidad es la primera, es que ellos, hermanos, estaban yendo a adorar a Dios públicamente. ¿Lo vieron? Ellos habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba dentro de la iglesia de ese momento. Ellos perseveraban, estaban en el aposento alto en el momento en el cual el Espíritu Santo descendió. Y ellos podrían haber dicho: bueno, ya no necesito ir al templo, estoy en el lugar donde el Espíritu Santo está, así que ya no necesito ir allá. Hermanos, muchas veces y en esta época, muchas personas meten excusas diciendo: ya no necesito congregarme. Yo ya conozco a Dios, no pasa nada. No es tan necesario ir a la iglesia.
Hermanos, estas personas habían sido llenos del Espíritu Santo, sin embargo, ellos iban al templo a adorar a Dios públicamente. Una de las cosas que hacemos cuando venimos y nos congregamos domingo tras domingo no es solamente venir a escuchar la palabra de Dios, y eso es algo glorioso sin duda. No es solamente venir a cantar, a adorar a Dios, sino, hermanos, que también cuando venimos a la iglesia domingo tras domingo estamos dando testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando empezamos a adoptar el concepto de voy a la iglesia cuando quiero, es cuando nuestra confesión pública de nuestra fe empieza a divagar. Ahora, quiero que veas algo importante en la actitud de los discípulos. Y nuevamente te pregunto, y quiero que lo hagas como yo lo estoy haciendo y lo hice en esta semana mientras leía el texto, quiero que te identifiques. ¿Son estas características las de Pedro y Juan? ¿Características que se ven reflejadas en tu vida? ¿Es el ir a adorar públicamente o venir a adorar a Dios públicamente una actitud que se ve en tu vida? Ya dejamos de ser Pedro y Juan, ¿verdad? ¿Es la oración, hermanos, la actitud pública también y la oración entre hermanos una característica en tu vida? ¿Te identificas? Yo podría decir en este momento, levante la mano quien se identifica y quedaríamos todos en vergüenza, ¿no? Pero vamos al otro personaje, ¿te parece? Este es el que nosotros no nos gusta identificarnos. Hermanos, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero por medio de la caída, el ser humano, por todos los medios, desde el principio de Adán y Eva, ha intentado ocultar su miseria ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Así ha ocurrido desde el principio. Por eso no nos gusta identificarnos con este segundo personaje. Este segundo personaje era, miren esto, según lo que nos dice el texto, un hombre cojo, pero hay una aclaración ahí. Era un hombre cojo de nacimiento. Hermanos, en otras palabras, lo que el texto nos está diciendo es que este personaje no conocía otra realidad en su vida que la de un cojo. Él no había sido una persona normal y que por medio de un accidente quedó cojo, entonces ahora está en la condición en la cual se encuentra una persona pidiendo limosna. Lo que el texto nos dice es que este cojo había nacido, su condición era la de un cojo de nacimiento, una persona imposibilitada desde nacimiento. Esta es la realidad del cojo. Ahora quiero que en este segundo personaje puedas ver la necesidad aparente que encontramos en el texto. Hay una necesidad. Ahora, la necesidad, hermanos, se ve, depende con los ojos que la miremos. Siempre. ¿Cuál era la necesidad según el cojo? ¿Cuál era? No era sanarse. En realidad, hermanos, la necesidad que el cojo tenía para él, en su percepción, era limosna. ¿Lo ven? El cojo tenía una necesidad aparente y era limosna. Él creía que la manera en la cual sus problemas se solucionarían era por medio
de limosna, pero no es la verdad. Hay una solución superior, muy superior. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos una mirada tan sesgada por el pecado que creemos de que nuestra necesidad aparente son cosas absolutamente secundarias. Oh, si pudiera ganar tan solo un 20% más de mi sueldo, dejaría de estar en el nivel de pobreza y pasaría a ser clase media. Y cuando pasamos a ser clase media, ay, si pudiera ganar un 30% más ahora de mi sueldo, pasaría a ser clase media a ser clase media alta. Y así vamos tras cosas que en realidad están sesgadas por nuestra mala visión. Este cojo de nacimiento estaba sesgado por toda una vida en condición de un cojo, de un mendigo. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, estamos tan sesgados por el pecado que habitualmente venimos buscando limosnas. Como pastor, me ha pasado tantas veces de empezar a charlar con personas que recién comienzan en la fe y las personas muchas veces están tan equivocadas en las cosas que necesitan. Hermanos, lo que ocurre en el caso del cojo de nacimiento es que él esperaba una solución temporal. ¿Saben qué tiene que ver o qué es lo que nos refleja el texto? Es donde nosotros tenemos nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En necesidades aparentes, temporales o en una solución superior? Pedro y Juan estaban subiendo al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Él estaba esperando limosnas. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando de Dios? No, yo vengo todos los domingos a la iglesia porque sé que el Señor me hará el milagrito. Hermano, no es San Expedito, o sea, eso no es. El Señor va a solucionar mi trabajo, voy a tener un trabajo mejor. El Señor va a arreglar mi matrimonio que está tan problemático. El Señor va a ayudarme para que pueda pasar las materias que me faltan para recibirme. Y cuando pases la materia para recibirte, ya no necesitarás nada del Señor. ¿Te pusiste a pensar en eso? Por eso la mirada muchas veces, hermanos, está, como dije, sesgada por el pecado. Hermanos, nuestra mirada está en las cosas terrenales. La limosna. Ahora, miren qué es lo que ocurre en el texto. Luego de que este hombre está frente a Pedro y Juan, los discípulos ponen los ojos en el cojo. Por lo visto, lo que ocurría era que el cojo estaba casi literalmente automatizado en la limosna. ¿Se dieron cuenta? Pedro le dice al cojo, míranos.
En otras palabras, el cojo estaba automatizado en su vida y en sus necesidades aparentes. Eran parte de la cotidianidad del cojo. Él no prestaba atención a las maravillas de Dios. Él no se dio cuenta de que quienes estaban frente a él eran personas llenas del Espíritu Santo, sino que él estaba automatizado en su necesidad. Literalmente, su cabeza agacha pidiendo. Si no fuera así, entonces el texto no aclararía que Pedro le dice, míranos. Hermanos, muchas veces nosotros automatizamos nuestras necesidades aparentes. Vivimos tan pendientes de esas necesidades aparentes que en un momento pasan a ser en nuestra vida algo cotidiano. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos automatizados viviendo para esa necesidad aparente. ¿Te estás identificando? La idea es esa. ¿Te estás identificando con las necesidades aparentes diarias? El agachar la cabeza y decir, sí, espero recibir algo a cambio. Ahora miren, luego de levantar su cabeza, entonces él, dice el texto, les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. O sea, a pesar de que Pedro y Juan estaban frente a sus ojos y el Espíritu Santo estaba llenando la vida de Pedro y Juan, él todavía, a pesar de eso, hermanos, seguía buscando satisfacer sus necesidades aparentes. ¿Cuántas veces nosotros estamos frente a la misma presencia de Dios? Tiempo tras tiempo, días tras días, años tras años. Y siempre, hermanos, estamos enfocados en las necesidades aparentes. Incluso aunque parece que la actitud de él va a cambiar, dejó lo automático y ahora está mirando a Pedro y Juan. Sin embargo, aún así, él todavía seguía esperando algo a cambio. Habitualmente a nosotros nos encanta poner a la gente nueva como el cojo, ¿verdad? La gente viene en busca de los panes y los peces. Hermanos, hay muchos cristianos con nombre que aunque están mirando y prestando atención, aparentemente todavía su prioridad o su necesidad sigue siendo algo temporal. Aunque estamos sentados en la iglesia y estamos escuchando, prestando atención, todavía nuestra esperanza está en recibir algo. El cojo todavía estaba esperando recibir algo temporal. Pero miren el desenlace del texto, de la historia. Pedro con Juan, fijando los ojos en el cojo, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, dejé el título para este segundo punto. ¿Se dieron cuenta que no dije el título del sermón? Porque quiero que hagamos foco ahora en la transformación que Jesús hace en la vida de este hombre.
vi una película que se llamaba Milagros Inesperados. Hermosa película. Cuando pensaba en el título de este sermón, el primer título que me vino fue Milagro Inesperado. Luego le agregué Milagro Inesperado en el Templo La Hermosa, pero bueno, quedó en Milagro Inesperado. Hermanos, este hombre, esperando recibir algo a cambio, limosna, se encuentra ante la solución de su vida. Este hombre estaba esperando recibir una limosna que seguramente le sería suficiente para cubrir la necesidad de un día, de 2 o de 3. Sin embargo, en el momento que se encuentra con estos hombres de Dios, su necesidad es cubierta por la eternidad. Él estaba enfocado en la sanación, en lo temporal. Sin embargo, Dios estaba enfocado en la sanación, no solamente física, sino espiritual de su vida. Fíjense lo que ocurre con este hombre. Este hombre era llevado, según el texto, todos los días a la puerta del templo. Este hombre no podía valerse por sí mismo. Ahora lo que ocurre es cuando se encuentra con los discípulos, ahora él es sanado. Dios sana su enfermedad. Pero quiero que veas algo interesante. Este hombre, hermanos, era ni más ni menos que una persona que solamente observaba. Él estaba como espectador. Él era el típico espectador de domingo tras domingo en la cancha. Él no sabía lo que era jugar el partido. Él sabía lo que era estar mirando, mas nunca había sido parte. Pero en el momento en el cual Dios sana su vida, él deja de ser un espectador. Y ahora, hermanos, miren lo que dice el texto. Miren cómo continúa. Y tomando de la mano derecha, le levantó y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos, la sanidad. Pero miren lo que ocurre. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y queda ahí, ¿verdad? Él se pone en pie, recibe la sanidad, listo, me voy a mi casa, ya recibí de parte de Dios lo que no esperaba, mucho más de lo que yo esperaba, y queda ahí, ¿verdad? No. Hermanos, él recibe la sanidad, se pone de pie, es sanado completamente, pero miren lo que ocurre con este hombre. Y entró con ellos en el templo andando. Y miren el corazón de este hombre. No solamente entra al templo andando, sino que dice el texto, una aclaración, saltando, alabando a Dios. Imagínate por un momento la secuencia. Imagínate nosotros acá cantando, Lucas con el teclado, cantando, adorando a Dios, y de repente un enfermo, una persona que no se podía valer en toda su vida por sí misma, se para en la puerta, entra corriendo y empieza a alabar a Dios. Y de repente empezás a pensar y decís, pero este no es el cuadripléjico del barrio. Este no es el hemipléjico o el ciego que habitualmente veo caminar o veo siendo llevado por alguien más. Este no es el enfermo que habitualmente está pidiendo limosnas a la gente. Y ahora lo vemos saltar
cantar alabando a Dios. Un pequeño paréntesis. Hermanos, yo no sé por qué, no entiendo por qué, pero parece que así es. En nuestra vida de adoración pasamos de saltar alabando a Dios, y no estoy hablando del saltar específicamente, sino de lo fogoso en cuanto a la adoración a Dios, del agradecimiento, a un estanque de adoración. Hay veces, hermanos, hacemos de nuestra adoración una liturgia tan monótona que nos olvidamos que el día que el Señor nos salvó, entramos corriendo ante su presencia, dando gracias, y no nos importaba lo que los demás pensaran. No nos importaba. Siempre cuento, no voy a olvidar jamás el día que el Señor me salvó. Estuve como 4 horas llorando, diciendo gracias, Señor, gracias. Hermanos, nunca había llorado frente a las personas porque era duro, era fuerte. Y estaba ahí como un perrito llorando, diciendo gracias, Señor, porque me salvaste. Y me importaba nada quién estaba a mi alrededor, si estaban mis amigos o los que decían ser mis amigos. No me interesaba, hermanos. Y mi corazón se llenó tanto de alegría por la salvación que Dios me había dado cuando yo estaba esperando y mendigando, que empecé a alabar a Dios y a saltar, adorando fervorosamente a mi Salvador. Pero no sé por qué, pasando los años, la liturgia apagó el fervor de la adoración. No me malinterpreten, por favor, ¿sí? Yo no estoy hablando de Hillsong ni nada por el estilo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de genuinamente un corazón agradecido adorando a Dios. Recuerdo los primeros años de la iglesia, los primeros tiempos de la iglesia, un evento que se llamó A Dios sea la gloria. Éramos re poquitos, vinieron los hermanos de Río Cuarto y fue un tiempo de adoración con los hermanos de Río Cuarto. Me acuerdo, había llovido tanto como estaba todo inundado. ¿Se acuerdan lo que estuvieron ahí? Todo inundado. Pero hubo un momento, hermanos, no recuerdo bien el horario, Avi, ¿te acordás? Como a las 8 o 9 de la noche. Marcos agarró la guitarra y empezó a cantar acá. Vinieron otras personas, se pusieron a su alrededor, empezaron a cantar y habían grupos sentados, unos por allá al fondo, otros por allá, otros por acá, otros por ahí, otros por ahí. Y Marcos estaba con su guitarra cantando y adorando a Dios. Didi vino, se sentó a su lado, empezó a adorar. Y hermanos, en un momento, de un momento para el otro, los que estaban allá atrás estaban casi tirados en el piso y allá también, y todos adorando a Dios. No fue planificado, no fue parte de la liturgia. Hermanos, fue tan lindo. Los que estuvieron ahí lo recuerdan, ¿verdad? Fue un momento tan lindo. Ahora, miren qué interesante, porque va de la mano y voy terminando con esto. Él entra con ellos andando y saltando, alabando a Dios. Ahora, lo que dije al principio, el testimonio público de por qué debes venir a la iglesia. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Las personas que estaban del pueblo de Dios vieron al cojo alabar a Dios y lo vieron andar. O sea, en otras palabras, vieron el milagro que Dios había hecho y vieron que él alababa a Dios. Miren lo que ocurre con estas personas.
Estas personas reciben ahora el testimonio de lo que Dios ha hecho. Y ese es el fin, hermanos, es el fin del obrar de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdan cómo termina el primer o el último versículo del capítulo 2? Y Dios añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos? ¿Cómo es que Dios, en su soberana voluntad, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? ¿Cómo? Hermanos, de una sola manera, por medio del testimonio predicado del Evangelio. Ni más ni menos. Por medio del testimonio predicado del Evangelio. En este caso, Dios ha obrado. El cojo ahora camina, salta. Él entra a adorar a Dios y la gente lo ve. La gente, dice el texto, lo reconocían que Él era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo. Alguna vez alguien me dijo, y por favor aclaro esto, el tiempo de la palabra es para predicar la palabra, ¿sí? Sin duda. El tiempo de la palabra es para que la palabra de Dios sea abierta y sea predicada. Pero hermanos, no dejemos de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No dejemos de testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Las personas nos reconocen. No dejemos de buscar el asombro del poder de Dios en nuestra vida. Las personas estaban mirando a este hombre saltando, adorando a Dios y se preguntaban y decían, ¿no era este el cojo? ¿No era este el que se paraba? ¿No era este el que recién le di la limosna? Él estaba sentado hacía minutos ahí. Ahora, hermanos, lo que no estoy diciendo es que el testimonio traiga salvación a las personas. Quien trae salvación a los corazones de las personas es el poder de Dios por el Evangelio. Pero hermanos, nosotros debemos testificar del Evangelio, debemos alabar a Dios públicamente, debemos contar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Pero quien añade a la iglesia, quien ha de ser salvo es ni más ni menos que Dios. Fíjense lo que ocurre con la gente, final del texto. No solamente le reconocían que era el que pedía limosna en la puerta del templo, la hermosa, sino que dice el texto que se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El texto no nos dice que las personas vieron el milagro de Dios, la gloria de Dios y dijeron, pero sí, mirá qué evidente existe Dios, así que todos alabemos. No dice eso. El texto lo que nos dice es que las personas se llenaron de asombro y algunos, otros, de espanto por lo que había sucedido. Hermanos, muchas veces nosotros nos frustramos porque no encontramos o no vemos resultados aparentes en nuestra predicación. Lo primero que quiero decirte es predicar. Dios no nos mandó a buscar resultados. Dios no nos mandó a buscar resultados. Cuando Dios mandó a predicar a Jeremías en la caída de Jerusalén en el 586 a.C.,
¿Saben cuál fue el resultado de conversiones de la predicación de Jeremías? Si tuviéramos que hacer, me acuerdo cuando se hacía las campañas evangelísticas, se ponía resultado de conversión. ¿Sí? Se hacía eso. ¿Saben cuál fue el resultado de la conversión de Jeremías? ¿Saben? ¿Cuánto? Casi. 1. Su discípulo Baruc. 1. O sea, él fue, predicó días tras días en el templo, y el resultado de la conversión de su predicación fue 1. Si hoy tuviéramos que calificarlo como predicador, diríamos, qué pésimo predicador, ¿verdad? Pero hermanos, Jeremías predicaba el mensaje de Dios. Las consecuencias de la predicación le corresponde a Dios. Nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Termino. ¿Con quién te identificas? ¿Estás en el nivel de Pedro y Juan? Si es así, gloria al Señor. Espero verte cada domingo sentado ahí. No, pero tenía el asado. Pedro y Juan. ¿Te identificás con él, con ellos? ¿Perseverás en la doctrina de los apóstoles? ¿Estás en unión con la iglesia de Cristo? ¿Estás como Pedro y Juan, lleno del Espíritu Santo, en oración? ¿Te identificás con Pedro y con Juan? Más bien estás como el cojo, mirando las cosas temporales, buscando las cosas temporales. ¿Dónde estás? ¿Con quién te identificás? Hermano, si estás como Pedro y Juan, entonces gloria a Dios, lo repito nuevamente, gloria a Dios. Pero hay responsabilidades que debes tener: congregarte, predicar el Evangelio públicamente, llevar el poder de Dios a todos los lugares donde estés, perseverar en la oración. Esas son características que deben fluir de una vida como la de Pedro y Juan. Pero si estás sentado en la puerta de la iglesia, ni muy por allá ni muy por acá, estás como espectador, pero todavía confundido, esperando algo que en realidad es temporal. Quiero decirte, hermano, hermana, que hay esperanza en Cristo. Quiero decirte que el poder del Evangelio puede transformar tu vida. Y podés dejar de ser un aparente adorador a ser un ferviente adorador. El poder del Evangelio es tan transformador, hermanos, que otros verán tu transformación y se maravillas. Bueno, tendrán maravilla. No me salió la palabra. Otros verán lo que Dios ha hecho en tu vida y querrán adorar a Dios también con vos. Una tercera, y termino, ahora sí prometo, es que tal vez ya hace rato el Señor ha enderezado tus pies. Tal vez hace rato el Señor ha hecho el milagro de la salvación en tu vida. Tal vez hace mucho tiempo el Señor ha llegado a tu encuentro y aquel fervor de adoración se ha ido apagando en tu vida. Tal vez. Si es así, hermano, hermana, quiero decirte que necesitamos, como hablamos hace 2 domingos atrás, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
en la exhortación de Juan a las iglesias, una de las más conocidas, pero más fuerte, hermanos. ¿La recuerdan? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si estás en ese lugar, volvé a recordar las maravillas de Dios en tu vida. Si ya se ha hecho común el caminar aparente en el Evangelio y ya el fervor de la adoración a un Dios que hace milagros, que transforma vidas, se ha apagado, entonces volvé al lugar, a la puerta de la hermosa, en el cual el Señor te dijo: levántate, volvé a aquel lugar. En tu corazón, volvé ahí. Hermanos, yo por mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo he tenido que volver a la habitación en la cual estuve 4 horas llorando y volver a recordar el abrazo de Dios en mi vida. Tuve que volver ahí, porque muchas veces me olvidé de las maravillas de Dios, del obrar de Dios. Siempre cuento que los primeros días, luego de haber tenido aquella experiencia con el Señor, me encerraba en mi pieza y lloraba por horas con una necesidad tan grande de volver a experimentar el poder de Dios en mi vida, como en aquel lugar, en aquella habitación, y oraba y lloraba y le preguntaba a Dios: ¿por qué, Señor, otra vez, por favor? Y me había hecho casi dependiente de eso. Es muy bueno, hermanos, recordar el obrar de Dios en nuestra vida. En esta semana, en cada día de la semana, podamos identificarnos. Ruego al Señor que en esta semana, mientras estés sentado en tu trabajo, mientras estés yendo en el colectivo, en el tren o en lo que vayas a tu trabajo, estés identificando en tu vida a Pedro, a Juan o incluso al cojo. Antes, si es necesario para ver la gloria de Dios y ser transformado, o después para recordar las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho en tu vida. Recordemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Oramos. Oh Padre eterno, gracias por tu obrar en nuestra vida. Señor, gracias porque nos has salvado. Gracias porque has hecho un milagro, el milagro de la salvación en nuestra vida, Señor. Padre, rogamos y ruego, Señor, si alguien de este lugar, de la iglesia, está, Señor, esperando un encuentro sobrenatural con vos, ruego que tu Espíritu Santo, por medio de la palabra hoy predicada, Señor, se haya revelado. Padre, pero también ruego por aquellos hermanos que han pasado ya años de aquel milagro, de aquella sanación espiritual, Señor, de la obra de salvación. Ruego por aquellos que nos hemos enfriado, Señor, y ya no entramos saltando, corriendo a adorarte. Se ha hecho algo monótono, Señor. Ruego para que vuelvas a avivar
el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén.